Tenemos con nosotros a Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional. Señor Murillo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tuviera que poner un calificativo, calificar de alguna manera el tipo de aplicación que hizo Rajoy del artículo 155 el pasado sábado, porque se ha dicho que podía ser blando, podía ser duro, podía, digamos, intentar atemporarlo, pero ¿cómo lo calificaría usted? Yo creo que oportuno. Oportuno, bien. Oportuno. Es oportuno en el sentido, yo creo que también, en cierto modo, está manifestando una exigencia de la sociedad española en que no tenía que ir siempre en la parte trasera, ¿no?, a remolque de las decisiones que tomaba la Generalidad, sino en este caso yo creo que ha tomado unas decisiones que realmente pues quizás sean las más adecuadas para poder resolver este conflicto. Otra cosa es ver cómo se implementa, cómo se aplica y realmente luego qué mecanismos coercitivos puede haber para que esto se vea adelante, ¿no? Está muy bien porque, como sabe, el papel lo aguanta todo, pero otra cosa luego es la aplicación directa, ¿no? Y que a ver qué acuerdos toma luego el Senado. Teóricamente no creo que habrá ninguna modificación al tener mayoría absoluta el Senado. En el Senado el Partido Popular. Y simplemente, pues eso, lo único simplemente que no se va a utilizar la comisión, tal como dice el artículo 189 del reglamento, la Comisión General de Comunidades Autónomas, porque es una comisión que se creó para que poder hacer los debates sobre el estado de las autonomías, donde participa toda la Cámara y pueden participar los presidentes de las comunidades autónomas, porque un presidente de una comunidad autónoma no puede ir al pleno del Senado. Entonces se tuvo que inventar una especie de comisión específica que se llamó General, que está formada por todos los senadores. Y la mesa de esa comisión es la mesa del Senado. Entonces esta comisión, como es tan numerosa, porque está formada por todos los senadores, se aplica y se va a utilizar pues una comisión ad hoc, que ya lo regula el propio artículo 189 del reglamento del Senado, más reducida para que sea mucho más eficaz. Bien, a partir de ahí, ¿cuáles son los tiempos, señor Murillo? Se lo digo porque el Senado de alguna manera envía como una especie de otro requerimiento. Otro requerimiento, así lo dice la norma. Al gobierno catalán para que respondan, incluso que vayan, se personen al Senado, a la Cámara Alta, para contestar, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, el mecanismo que funciona es el siguiente. Una vez que la mesa del Senado, que es un órgano colegiado que representa al Parlamento, en este caso al Senado, pues nombra esa comisión, como digo, una comisión ad hoc que se nombra, y entonces lo que hace es remitir esa propuesta del Gobierno, y lo que hace es esa propuesta del Gobierno remitirla a la comunidad autónoma, al presidente de la comunidad autónoma, para que él responda a esa propuesta y manifieste las opiniones y qué cuestiones se han llevado a cabo, ¿no? En ese sentido puede participar en la comisión un representante de la comunidad autónoma. Bien puede ser el presidente o bien puede ser cualquier funcionario, cualquier persona que designe el gobierno de la Generalitat. Eso se reúne en la comisión y se toma una decisión que puede ser lo que se llama un dictamen de la comisión, que puede ser aceptar sin ninguna enmienda el acuerdo que ha sido remitido por el Gobierno, modificar algo y lo somete directamente al Pleno. Entonces, del Senado. Digamos que va la persona designada por el Gobierno o el Gobierno catalán o el propio Puigdemont. ¿A qué iría el Senado? ¿A contestar a qué requerimientos o a qué preguntas? Pues a explicar qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho y por qué sigue en su misma situación y cómo ha respondido a los requisitos o los requerimientos que ha hecho el Gobierno. Es decir, simplemente manifestar su opinión sobre este tema y por qué se opone a este acuerdo que ha sido tomado por el Gobierno. Simplemente es escuchar, es el derecho de audiencia que se llama. Bien. Señor Murillo, tenemos claro, digamos, por qué el por qué el Gobierno aplica el 155, está claro, dice que está claro de la Constitución, pero el para qué es lo que parece que no está claro, ¿no? Porque hay algunos que dicen que es para convocar elecciones, es un plazo de 6 meses, se habla incluso de la fecha del 28 de enero como comicios autonómicos. ¿Para qué? ¿No es para restaurar el orden constitucional o para que haya nuevas comicios? Porque parece que los políticos no se ponen de acuerdo. La finalidad que tiene la Constitución a la hora de aplicar y el hecho habilitante y la finalidad que tiene es restaurar el orden constitucional. Que se cumpla la Constitución, las leyes y el interés general. En este caso, el interés general también de Cataluña y del resto de España por lo que nos afecta. Esta es la finalidad que hay. Yo creo que la finalidad no es solo convocar elecciones. Por eso también se ha comentado y se ha puesto en los temas donde se interviene en primer lugar al Gobierno de la Generalitat, con lo cual es una idea nueva en el sentido de decir que eso va a permitir a ese órgano que no se sabe muy bien quién va a ser ni quién lo va a decidir. Parece ser que aquí es una cláusula abierta donde permite el Senado que sea el Gobierno quien designe qué autoridad va a suplir
a los consejeros de la Generalitat y al propio presidente. O sea, ese punto todavía no está claro. Claro, no está claro porque tampoco lo determina este acuerdo, ¿no? Este acuerdo que será transformado luego en una decisión, porque claro, el tipo normativo es muy raro, porque realmente lo que es un acuerdo del Senado, o sea, no tiene ni capacidad normativa para saber qué es, no es una ley, sino simplemente es un acuerdo del Senado, en este sentido, y por lo tanto, pues lo que va a marcar es qué autoridad es la que va a hacer, y entonces para ello utiliza unos mecanismos. La finalidad última no creo que sea la celebración de elecciones, sino cesar, mejor dicho, a la Generalidad, el gobierno de la Generalidad, sustituirla, sigue funcionando la administración como tal, en este sentido, y a partir de ahí toma una serie de medidas. ¿Qué medidas toma? Toma unas medidas de carácter interno, como es el tema de la policía, los Mossos de Escuadra, un tema que decían que era la intervención, realmente es la intervención económica. Es decir, no solamente la intervención de toda la Generalidad, sino solo la económica, fundamentalmente, la Consejería de Hacienda, y luego el tema de las telecomunicaciones, que son los 3 elementos que hay dentro de ellos. Y luego ya, a partir de ahí, pasa a ver cómo se controla el Parlamento. Ahí es donde yo tengo mis dudas. De dudas hasta qué punto el 155 puede ampliar el mecanismo para que un órgano que no es parte de la Generalitat, sino que suplanta la Generalidad, tiene una capacidad para disolver la Cámara Autonómica. Antes de abrir el debate a la mesa, se ha hablado de la aplicación del 155, desde el nacionalismo se ha calificado como golpe de Estado, como la suspensión de la autonomía directamente, como volver a épocas franquistas e incluso como volver, hablábamos ahora de Tarradellas, a la España de 1977. ¿Está usted de acuerdo con la descripción o que supone la aplicación del 155 por parte del independentismo catalán, como lo han descrito? No estoy absolutamente de acuerdo con ello. Yo creo que es simplemente lo que tenía que esperarse. Es decir, la Constitución tiene unos mecanismos de respuesta frente a una actuación por parte de la comunidad autónoma que cumple perfectamente los hechos habilitantes que recoge el artículo 155. El artículo 155, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son medidas excepcionales, en situaciones excepcionales. Aquí, en el documento que presenta el Gobierno, hace referencia a algunas sentencias del Tribunal Constitucional, en este sentido, pero son sentencias que hacen referencia a la utilización, vamos a llamar coercitiva, del 155. Es decir, si usted no cumple esto, podemos aplicar el 155. Entonces el Tribunal Constitucional dice, es una medida excepcional, es una medida cuando hay contumacia, cuando hay una negligencia, etcétera, etcétera. En este caso no hay solamente contumacia ni negligencia, sino que hay unos hechos significativos en los cuales se ha vulnerado el ordenamiento jurídico, la Constitución y las normas estatutarias catalanas y otras normas, y se ha querido imponer en base a un principio de una soberanía parlamentaria que no existe, el Parlamento catalán, y se ha llevado a eso simplemente.